Buenas tardes para todos, me presento, mi nombre es Anderson Quintero, estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este momento realizaron una pequeña presentación en cuanto a unos conceptos adquiridos en el desarrollo del curso de antropología. Empecemos con lo que es un concepto de cultura. Cultura se entiende que es el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación a un grupo o entorno social, político o físico predeterminado. Bueno, tenemos en cuenta que la cultura es un término que puede abarcar, digamos, mucho contenido, teniendo en cuenta que podemos vincular grandes rasgos como lo son la herencia, las tradiciones, tenemos los diferentes grupos culturales formados a través de la historia. Entonces, en el campo de la antropología, se pudo observar que vincularon todos estos conceptos y agruparon para volverlo un solo término. Entonces el término de antropología en razón de la cultura se puede decir que es un conjunto de todos los elementos que hacen parte de los comportamientos del ser humano y es de ahí donde sale ese elemento tan importante como es la cultura. Seguidamente tenemos que el término como tal ha sufrido muchos cambios a lo largo de la historia. Podemos entender que inicialmente la cultura era observado como una simple tradición o como algo que se compartía de generación en generación a las diferentes personas. Claro está, y tenemos ejemplos como los del ámbito teológico. Tenemos la religión católica. Se puede observar que décadas atrás esta se incorporaba como tradición a nuestra vida. Digamos que era una tendencia a que única y exclusivamente teníamos que seguir con ese cambio, con ese campo religioso, en donde se vieron muchas disputas y muchas cosas que pasaron a través de la historia. Entonces, ejemplo como este es el de una cultura tradicional. Ya con la inclusión de las diferentes épocas que ha vivido la historia de nuestro mundo, a nivel general la cultura evolucionó. Ya no se observa como algo tradicional, sino que ya va vinculado más a la personalidad que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, digamos que la tradición se afecta hasta cierto punto porque el campo y la sociedad eh, afectan de gran manera nuestra personalidad, pero no representan un 100% de ella. Entonces ahí es donde nacen diferentes grupos, por ejemplo, ya enfocados a la parte de la religión, que fue el primer tema que toqué, ya la aparición del cristianismo, la aparición de diferentes grupos como los testigos de Jehová, ya una libertad de culto, la aparición, la vinculación de los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y demás cosas que fueron enriqueciendo el término cultura como tal hasta conformarlo en el término que trata la antropología, que es un todo como cultura. Bueno, ahora me gustaría tocar dos temas importantes que de pronto van de la mano, pero que no son los mismos. Hablo de sociedad y cultura. Sociedad es en la que vivimos. Sociedad es la representación de, digamos que las normas y los lineamientos que siguen determinadas regiones. En este caso me voy a centrar en ejemplos de las diferentes regiones que tiene nuestro país. Por ejemplo, tenemos claramente la región nuestra, la región pastusa, por decirlo así. Tenemos la representación de los carnavales de negros y blancos, nuestra forma de ser, nuestro carisma, nuestra forma de defender lo que es nuestro, lo que es de nuestra tierra. De igual manera tenemos la cultura de los costeños, un poco más, digamos, más alegres, menos introvertidos como lo somos nosotros, les gusta llamar más la atención, defienden sus cosas, su costa caribe. Seguimos con la cultura de los paisas, siempre con esa amabilidad que se los caracteriza, esa forma intrépida que tienen de llamar la atención, de ofrecer las cosas. Seguimos con la parte, digamos que la cultura caleña, la marca que tienen con la salsa, muy innata de ellos.
diferentes culturas que hacen parte de una misma sociedad, en este caso en nuestro país Colombia. Entonces entendemos que sociedad es un conjunto de individuos unidos por una serie de principios comunes. Y cultura ya digamos que es este vínculo que tenemos con la sociedad, además de lo que representa nuestra personalidad y demás elementos que podemos encontrar. Para finalizar, me gustaría tocar el tema de tres elementos que me parecieron interesantes en la lectura de nuestro entorno de conocimiento. Hablo de enculturación, relativismo cultural y el exocentrismo. Bueno, en culturación hace referencia a apreciar cómo la cultura de una sociedad permanece casi igual sin que se hayan vinculados cambios. Entonces, por ejemplo, me gustaría irme nuevamente al tema de nuestros, por ejemplo, de nuestra tierra, los carnavales de negros y blancos. Ustedes pueden observar que es una tradición que se ha mantenido a través de décadas y se observan muy poquitos cambios. Realmente se ha mantenido como eso. De igual manera, las diferentes ferias que observamos en nuestro país, la Feria de las Flores, ¿qué más tenemos? El Carnaval de Barranquilla, diferentes fiestas que nos acompañan en nuestro país y siempre se han mantenido con esa esencia, con esa misma cultura. No importa que vayan pasando las personas por la obviedad del tiempo, siempre se mantienen ahí presentes. De igual manera tenemos, por ejemplo, me parece interesante tocar el tema de las personas que les gusta mucho el rock, los llamados rockeros. Ellos siempre han tenido esa tendencia, esa vestimenta, ese gusto por esas canciones, aquellas que fueron marcadas a través de la historia. Ustedes miren el comportamiento y siempre se mantiene esa esencia presente ahí. Eh, bueno, tenemos que muchas personas de pronto no respetan algunas culturas. Se puede observar, por ejemplo, hace poco un concierto de metal de un grupo que venía acá a la ciudad de Pasto, donde gran parte de nuestros miembros de la Iglesia Católica se opusieron a que se realizara ese evento, aludiendo que pues este grupo tenía una esencia que no era afín a la católica, sino que estaban como un poquito desbordados en cuanto a la expresión de su forma de ser. Me parece que a veces excedemos ese límite y no respetamos la cultura de los demás. Entonces ahí es donde aparece ese término que lo conocemos como etnocentrismo. Siempre creemos que nuestra cultura es superior a los demás y pues no miramos que nuestros derechos van hasta donde llegan los derechos de los demás. O sea, nosotros no podemos ir por encima de las costumbres y de las creencias de los demás para simplemente defender nuestras creencias. Ahí es donde tenemos que aplicar el relativismo cultural, la diversidad de culturas. Nosotros podemos encontrar cualquier cantidad de culturas en la actualidad, teniendo en cuenta que esto ha sido una creciente a nivel mundial. Si nos vamos a la parte musical, tenemos diferentes culturas. Si nos vamos a la parte de lo que son las conformaciones de los diferentes países, hay varias culturas y todos estos términos. Bueno, no siento más, me despido y espero estar prestos en un nuevo video. Agradezco mucho su tiempo y su atención. Feliz tarde.